Buenos días, amigos míos, y bienvenidos a Simplemente Historia. Hoy viajamos a través de uno de los períodos más tumultuosos de la historia europea, las guerras napoleónicas. De las cenizas de la Revolución Francesa, un joven general corso, Napoleón Bonaparte, saltó a la fama, cautivando a una nación con su carisma y genio militar. Su ambición no conocía límites, su hambre de poder, insaciable. Esta, mis amigos, es la historia de su meteórico ascenso y su dramática caída, una historia de batallas épicas, grandes alianzas y derrotas aplastantes. El Tratado de Amiens, firmado en 1802, prometía una frágil paz en Europa, pero las brasas del conflicto aún ardían, esperando la ráfaga de viento adecuada para reavivar las llamas de la guerra. Napoleón, ahora emperador de los franceses, anhelaba algo más que paz. Ansiaba el dominio, una Europa unida bajo su bandera. Su ambición, sin embargo, amenazaba el delicado equilibrio de poder, alarmando a viejos enemigos y sembrando semillas de sospecha. Gran Bretaña, siempre recelosa de las ambiciones francesas al otro lado del Canal de la Mancha, observaba el creciente poder de Napoleón con creciente inquietud. Austria y Rusia, con sus propios intereses amenazados, se prepararon para la inevitable confrontación. El escenario estaba listo, los actores en sus lugares. La guerra de la Tercera Coalición estaba a punto de comenzar. El destino de los imperios a menudo depende de momentos únicos y decisivos. En octubre de 1805, en la costa de España, llegó uno de esos momentos, la Batalla de Trafalgar. El almirante Nelson, el héroe naval más célebre de Gran Bretaña, se enfrentó al poderío combinado de la flota franco-española. Lo que estaba en juego no podría haber sido mayor. El control de los mares, y con él, el destino de Europa, pendía de un hilo. La batalla se prolongó durante horas. Un torbellino de fuego de cañones, madera astillada y valor desesperado. Nelson, un brillante estratega, dirigió su flota con una habilidad inigualable, asegurando finalmente una victoria decisiva para Gran Bretaña. Pero la victoria tuvo un alto precio. Nelson, abatido por una bala de mosquete francesa, exhaló su último aliento a bordo de su buque insignia, el HMS Victory. Su leyenda, sin embargo, perduraría, grabada para siempre en los anales de la historia naval británica. Con el dominio naval británico asegurado en Trafalgar, Napoleón dirigió su atención hacia el este, donde Austria y Rusia representaban una amenaza formidable para sus ambiciones continentales. En diciembre de 1805, cerca de la ciudad morava de Austerlitz, la Grande Armée, liderada por el propio Napoleón, se enfrentó a las fuerzas combinadas de Austria y Rusia. La batalla de Austerlitz se convertiría en un testimonio del genio militar de Napoleón. Utilizando una estrategia astuta y aprovechando las debilidades de sus enemigos, Napoleón superó en maniobras y en combate a sus adversarios, infligiéndoles una derrota aplastante. La batalla de Austerlitz, a menudo aclamada como la mayor victoria de Napoleón, consolidó su reputación como el comandante militar más formidable de Europa. Austria, humilde y derrotada, se vio obligada a firmar el Tratado de Presburgo, cediendo un territorio significativo a Francia y reconociendo la creciente influencia de Napoleón. El equilibrio de poder en Europa había cambiado decisivamente a favor de Napoleón. Corre el año 1806. La estrella de Napoleón sigue en ascenso. Su control sobre Europa se intensifica con cada estación que pasa, pero su implacable búsqueda del poder no ha pasado desapercibida. Prusia, antaño una potencia militar formidable, observa la expansión de Napoleón con creciente alarma. La humillación de Austria en Austerlitz sirve como una cruda advertencia. Los prusianos, temiendo por su propia seguridad e independencia, comienzan a movilizarse para la guerra. Uniendo fuerzas con Rusia y Suecia, Prusia forma la Cuarta Coalición, decidida a desafiar la hegemonía francesa y restaurar el equilibrio de poder en Europa. El escenario está listo para otro enfrentamiento épico, un choque de ideologías y ambiciones. Esta vez, sin embargo, Napoleón se enfrentará a un enemigo ansioso por demostrar su valía en el campo de batalla. En octubre de 1806, cerca de las ciudades gemelas de Jena y Auerstedt, en la actual Alemania,
Los ejércitos prusiano y francés se enfrentaron en una batalla que sellaría el destino de Prusia. La batalla fue feroz y había mucho en juego. La batalla de Jena-Auerstedt, un testimonio de la velocidad y eficiencia de la Grande Armée de Napoleón, resultaría ser un desastre para Prusia. Cada decisión importaba y cada movimiento era crítico. Napoleón, empleando su característica combinación de brillantez estratégica y flexibilidad táctica, superó y abrumó a las fuerzas prusianas. Los ejércitos prusianos, una vez famosos por su disciplina y destreza militar, se derrumbaron bajo el implacable asalto de los franceses. En un solo día, el poderío de Prusia quedó destrozado, sus ejércitos derrotados, su orgullo humillado. El camino a Berlín estaba abierto y Napoleón, siempre oportunista, condujo a su victorioso ejército al corazón de Prusia. Con la caída de Berlín, el destino de Prusia pendía precariamente de un hilo. El zar Alejandro I de Rusia, a pesar de sufrir reveses, seguía decidido a resistir las ambiciones de Napoleón. En julio de 1807, en una balsa amarrada en medio del río Niemen, Napoleón se reunió con el zar Alejandro para negociar la paz. El Tratado de Tilsit, un testimonio de las habilidades diplomáticas de Napoleón, redibujaría el mapa de Europa. Prusia, despojada de la mitad de su territorio y obligada a pagar fuertes indemnizaciones, quedó reducida a la sombra de lo que fue. Napoleón, en la cima de su poder, había neutralizado eficazmente a sus enemigos y establecido el dominio francés sobre gran parte de Europa. El Tratado de Tilsit, sin embargo, resultó ser un arma de doble filo. Si bien trajo una paz temporal, también sembró la semilla del resentimiento y la desconfianza, particularmente en Rusia, preparando el escenario para futuros conflictos. Napoleón, maestro del campo de batalla, conquistador de gran parte de Europa, pero ni siquiera él era invencible. La península ibérica, hogar de España y Portugal, se convertiría en una espina en su costado, un lodazal que agotó los recursos franceses y puso a prueba la paciencia de Napoleón como pocas campañas. Todo comenzó con un astuto engaño. Napoleón, con el pretexto de asegurar Portugal, hizo marchar a sus ejércitos hacia España. Colocó a su hermano, José, en el trono español, para furia del pueblo español. Esto no fue un mero cambio de guardia, esto fue una invasión. Los españoles, orgullosos y desafiantes, se levantaron en armas. Desde las bulliciosas ciudades hasta las escarpadas montañas, estalló una guerra de guerrillas. Estos no eran los ejércitos perfectamente alineados a los que Napoleón estaba acostumbrado a enfrentarse. Estos eran combatientes que conocían cada palmo de su tierra, que podían desaparecer en las montañas tan rápido como aparecían. Y luego llegaron los británicos, siempre vigilantes, siempre oportunistas. Bajo el mando de una estrella en ascenso, Arthur Wellesley, más tarde conocido como el Duque de Wellington, los británicos desembarcaron en Portugal, añadiendo leña al fuego y convirtiendo la península ibérica en un escenario importante de las guerras napoleónicas. La resistencia española no era solo una molestia, era una fuerza a tener en cuenta. La batalla de Bailén, en 1808, envió ondas de choque a través del imperio de Napoleón. Un ejército francés, derrotado no por otro gran ejército, sino por un levantamiento popular. Fue un golpe al prestigio francés, una señal de que el control de Napoleón sobre Europa no era tan firme como parecía. La ciudad de Zaragoza se convirtió en un símbolo de la resistencia española. Bajo el asedio de los franceses, los ciudadanos de Zaragoza lucharon calle por calle, casa por casa. Mujeres y niños se unieron a la lucha, lanzando piedras y aceite hirviendo desde los tejados. Los franceses finalmente tomaron la ciudad, pero a un precio terrible. Zaragoza se convirtió en un grito de resistencia en toda España y Europa. Pero la Guerra de la Independencia no se trató solo de grandes batallas y asedios, fue una guerra de desgaste. Los guerrilleros españoles, maestros de las tácticas de ataque y huida, desangraron a los franceses. Las líneas de suministro fueron interrumpidas, los mensajeros emboscados, los puestos aislados atacados. Este era un nuevo tipo de guerra, uno que Napoleón luchó por contrarrestar. Los británicos, bajo la mano firme de Wellington, proporcionaron una columna vertebral profesional a la resistencia española. Wellington, un maestro de la logística y la táctica en el campo de batalla, lentamente, pero con seguridad,
hizo retroceder a los franceses. Sus victorias en Talavera, Salamanca y Vitoria marcaron el cambio de rumbo de la guerra. Para 1814, después de 6 largos años de sangriento conflicto, los franceses fueron expulsados de España. La península ibérica, una vez símbolo de la ambición de Napoleón, se convirtió en testimonio del poder de la resistencia nacional y de los límites de la expansión imperial. La Guerra de la Independencia fue una victoria costosa para todos los involucrados. España quedó en ruinas, su economía destrozada, su gente marcada por años de conflicto. Los franceses, aunque finalmente victoriosos en otros escenarios, habían quedado exhaustos, sus ejércitos diezmados, sus recursos agotados. Quizás la consecuencia más significativa de la Guerra de la Independencia fue su impacto en el pensamiento estratégico de Napoleón. Retenido en España, Napoleón se vio obligado a desviar recursos y hombres valiosos de otras campañas, especialmente de su próxima invasión de Rusia, Moscú. En 1812, Napoleón, en la cúspide de su poder, se preparaba para lanzar su campaña más ambiciosa hasta el momento, la invasión de Rusia. Su gran ejército, una fuerza de tamaño y poderío sin precedentes, se reunió en la frontera rusa, un vasto océano de hombres y caballos que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Esto no se trataba solo de una conquista territorial, se trataba de romper el desafío de Rusia al sistema continental de Napoleón, un bloqueo diseñado para paralizar la economía británica. El zar Alejandro I, reacio a ser intimidado, se había negado a cumplir, para furia de Napoleón. La invasión comenzó en junio, con el sol de verano azotando las columnas en marcha. La magnitud de la operación era asombrosa. Más de 600.000 hombres, hablando una docena de idiomas diferentes, marcharon hacia el este, su destino, Moscú, el corazón de Rusia. Pero Napoleón, a pesar de toda su genialidad, había cometido un grave error de cálculo. Había subestimado la vastedad de Rusia, la dureza de su clima y la resistencia de su gente. Estaba cayendo en una trampa que destrozaría su imperio y cambiaría el curso de la historia. Los rusos, bajo el mando del general Barclay de Tolly y luego de Mikhail Kutuzov, adoptaron una estrategia de retirada y desgaste. Evitarían grandes enfrentamientos, atrayendo a los franceses cada vez más profundamente en el vasto interior ruso. A medida que Napoleón avanzaba, se encontró frente a un enemigo nuevo y aterrador, el invierno ruso. La temperatura se desplomó, vientos helados aullaban por las estepas y la nieve caía en ventiscas cegadoras. Los franceses, mal equipados para tales condiciones, comenzaron a sufrir terriblemente por el frío. La estrategia rusa de tierra arrasada agravó la miseria francesa. Las aldeas fueron vaciadas e incendiadas, las cosechas destruidas, los pozos envenenados. Los franceses, que ya tenían pocos suministros, se vieron reducidos a buscar sobras. El hambre y las enfermedades acechaban sus filas, cobrándose más vidas que cualquier batalla. La batalla de Borodino, librada el 7 de septiembre de 1812, fue una victoria pírrica para Napoleón. Ambos bandos sufrieron terribles bajas, pero los rusos, a pesar de retirarse, habían asestado un duro golpe a la ya debilitada Gran Armada. Napoleón finalmente llegó a Moscú a mediados de septiembre, pero su triunfo duró poco. La ciudad estaba prácticamente desierta, y los incendios, algunos provocados por los propios rusos, se extendían sin control. Con el invierno acercándose y su ejército convertido en una sombra de lo que fue, Napoleón no tuvo más opción que ordenar la retirada. La retirada de Moscú fue una pesadilla de proporciones épicas. Perseguidos por los cosacos, asolados por el hambre y las enfermedades, y enfrentando temperaturas capaces de congelar a un hombre en cuestión de horas, la Grande Armée se desintegró. Miles y miles perecieron, sus cuerpos abandonados a la putrefacción en la nieve. El otrora poderoso ejército se redujo a una muchedumbre andrajosa y hambrienta. El propio Napoleón escapó por poco de ser capturado, su leyenda de invencibilidad hecha añicos. La invasión de Rusia había sido una catástrofe para Napoleón. Había perdido cientos de miles de hombres, su reputación estaba por los suelos, y en toda Europa, sus enemigos, oliendo la debilidad, se preparaban para atacar.
Las cosas habían cambiado y el imperio napoleónico, construido sobre la conquista y la ambición, comenzó su inexorable deslizamiento hacia la derrota. Napoleón, tras su retirada de Rusia, se encontraba muy debilitado. Este era el momento que sus enemigos habían estado esperando. Por toda Europa, sus viejos enemigos presentían la debilidad. Austria, Prusia, Rusia y Gran Bretaña, estos antiguos enemigos, dejaron de lado sus diferencias y formaron la Sexta Coalición. Su objetivo era simple: derrocar a Napoleón del poder de una vez por todas. El poderío combinado de la Sexta Coalición era formidable. Habían aprendido de sus anteriores encuentros con Napoleón. No lo subestimarían de nuevo. Esta vez estaban preparados para su genio militar y los vastos ejércitos que podía reunir. El escenario estaba listo para un enfrentamiento que decidiría el destino de Europa. El enfrentamiento decisivo de esta nueva guerra llegó en octubre de 1813, cerca de la ciudad alemana de Leipzig. Fue una batalla de una escala y ferocidad sin precedentes, lo que le valió el nombre de la Batalla de las Naciones. Más de 500.000 de soldados de toda Europa se enfrentaron en una vorágine de fuego y acero. El destino de los imperios pendía de un hilo mientras las fuerzas de Napoleón luchaban con el coraje y la tenacidad que una vez les había dado victoria tras victoria. Pero el peso del número, combinado con la brillantez estratégica de los comandantes de la coalición, comenzó a cambiar las cosas. A pesar de los momentos de su antigua genialidad táctica, Napoleón estaba librando una batalla perdida. Después de días de brutales combates, con bajas cada vez mayores en ambos bandos, las fuerzas de Napoleón fueron finalmente destrozadas. La derrota francesa en Leipzig marcó un punto de inflexión, señalando el principio del fin para el imperio de Napoleón. Derrotado pero no vencido, Napoleón se retiró a Francia, pero la situación era insostenible. Los aliados lo persiguieron sin descanso. Sus ejércitos entraron triunfantes en París en la primavera de 1814. Con su imperio derrumbándose, a Napoleón le quedaban pocas opciones. Abdicó al trono y fue exiliado a la pequeña isla de Elba, frente a la costa de Italia. Debió parecer un final humillante para un hombre que una vez gobernó la mayor parte de Europa. Pero Napoleón no era un hombre fácil de someter. Mientras los aliados se reunían en Viena para redibujar el mapa de Europa, él ya estaba planeando su regreso. La historia de Napoleón Bonaparte estaba lejos de terminar. En febrero de 1815, Napoleón escapó de Elba, desembarcando de nuevo en suelo francés con solo un puñado de soldados leales. La noticia de su regreso se extendió como la pólvora, provocando emoción y aprensión en toda Europa. El pueblo francés, cansado de la monarquía restaurada y anhelando las glorias del imperio, lo recibió con los brazos abiertos. Napoleón marchó sobre París, ganando apoyo a medida que avanzaba, y en cuestión de semanas volvía a ser emperador de los franceses. Los aliados, reunidos en Viena, quedaron atónitos por el audaz regreso de Napoleón. Inmediatamente lo declararon proscrito y se prepararon para la guerra, jurando aplastar su rebelión y asegurar una paz duradera en Europa. El escenario estaba listo para una última y desesperada apuesta. Napoleón, enfrentado al poderío combinado de Gran Bretaña, Prusia y sus aliados, sabía que esta era su última oportunidad de gloria u olvido. Napoleón, entre la espada y la pared, sabía que tenía que actuar con decisión. Reclutó un nuevo ejército, aprovechando el profundo patriotismo francés y su propio carisma legendario. Su plan era audaz: atacar rápidamente a los ejércitos aliados en Bélgica antes de que pudieran unir completamente sus fuerzas. Su objetivo era dividir a los británicos, liderados por el duque de Wellington, y a los prusianos, comandados por el veterano Gebhard Leberecht von Blücher. Los movimientos iniciales de Napoleón fueron rápidos y exitosos.
cruzó a Bélgica y se enfrentó a las fuerzas prusianas en Ligny el 16 de junio de 1815, obteniendo una victoria táctica que obligó a los prusianos a retirarse. Sin embargo, la victoria tuvo un precio. Los prusianos, aunque derrotados, no fueron destruidos, y el ejército británico de Wellington ahora se interponía entre Napoleón y su objetivo final, Bruselas. El 18 de junio de 1815, cerca del pequeño pueblo belga de Waterloo, se decidió el destino de Europa y de Napoleón Bonaparte. El ejército francés, bajo un cielo plomizo, se enfrentó a las fuerzas anglo-aliadas de Wellington, desplegadas en una colina. La batalla de Waterloo fue un asunto brutal y reñido. El fuego de cañones atravesó las filas, las cargas de caballería chocaron con una fuerza atronadora, y los cuadros de infantería se mantuvieron firmes contra los implacables ataques. Las esperanzas de Napoleón se centraban en romper las líneas británicas antes de que llegaran los refuerzos prusianos. Pero los hombres de Wellington se mantuvieron firmes y sus líneas rojas repelieron ataque tras ataque. Y entonces, al final del día, cuando los franceses comprometían sus últimas reservas, llegaron los prusianos. Su presencia cambió el rumbo de la batalla de manera decisiva. El ejército de Napoleón, exhausto y superado en número, finalmente se derrumbó. La derrota en Waterloo marcó el final de las guerras napoleónicas y el telón final de la extraordinaria carrera del emperador. Napoleón, derrotado y abandonado por sus seguidores restantes, se rindió a los británicos. Fue exiliado a la remota isla de Santa Helena en el Atlántico Sur, un mundo alejado de los campos de batalla y palacios de Europa. En Santa Helena, Napoleón pasó sus últimos años en aislamiento forzado, dictando sus memorias y reflexionando sobre su extraordinaria vida. Se quejó de sus captores, presentándose como un mártir de la ambición británica, pero sus palabras sonaron huecas en los oídos de una Europa cansada de la guerra. El 5 de mayo de 1821, a la edad de 51 años, Napoleón Bonaparte murió en esa isla azotada por el viento. La causa de su muerte sigue siendo un tema de debate. Algunos dicen que fue cáncer de estómago, otros apoyan la teoría de una úlcera estomacal sangrante. Pero lo que es seguro es que el mundo lloró la muerte de una de las figuras más extraordinarias de la historia. Napoleón Bonaparte sigue siendo una de las figuras más fascinantes y controvertidas de la historia. Para algunos, fue un líder visionario, un genio militar que difundió los ideales de la Revolución Francesa por toda Europa. Para otros, fue un tirano, un dictador hambriento de poder, que sacrificó innumerables vidas en su búsqueda de la gloria. Su legado es un complejo tapiz de triunfo y tragedia, de brillantez y brutalidad. Lo que es seguro es que el impacto de Napoleón en el curso de la historia es innegable. Sus guerras, sus reformas e incluso su propia personalidad dejaron un legado perdurable que sigue fascinando y suscitando debate incluso hoy en día. Gracias por acompañarme en este épico viaje a través de las guerras napoleónicas. Espero que les haya parecido tan fascinante como a mí. Recuerden darle a me gusta y suscribirse para más contenido histórico emocionante. Sigan explorando el pasado aquí en Simplemente Historia. ¡Hasta la próxima!